Somos polvo de estrellas. Y por más que parezca una broma, esta frase tiene mucha verdad detrás de sí, pues el hierro de nuestra sangre, el oxígeno que respiramos y básicamente los elementos de casi todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor se formaron en algún momento en el núcleo y en la muerte de una estrella. Pero, ¿qué tanto conoces de las estrellas? Bueno, para empezar, las estrellas son prácticamente centrales nucleares de fusión nuclear que fusionan hidrógeno y helio para generar energía. Las estrellas tienen una forma esférica, casi esférica, y están envueltas en una sopa hirviente de núcleos atómicos desperdigados y electrones y protones por donde quiera, tan caliente que los átomos no pueden mantenerse unidos, es decir, plasma. Nuestro universo, según estimaciones, podría albergar más de 100.000 millones de galaxias y cada una de ellas podría tener más de 100.000 millones de estrellas. Pero observaciones del telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial James Webb han hecho una estimación de que en el universo podría haber entre 10 a la 23 y 10 a la 24 estrellas, o sea, unos 200.000 trillones de estrellas y un cuatrillón de estrellas. Esos son 23 y 24 ceros respectivamente. Pero, ¿sabían que el ojo humano solo puede ver menos de 4.000 estrellas en una noche completamente despejada, con un buen clima y lejos de toda contaminación lumínica? Si hay un número de 24 ceros de estrellas en el universo, ¿cómo demonios es que solo podemos ver menos de 4.000 estrellas? Bueno, esto se debe a tres razones principales. Primero, la Tierra misma tapa la mitad de la bóveda celeste, es decir, si la Tierra no estuviera, tendríamos acceso a toda la bóveda celeste y veríamos aproximadamente 8.000 estrellas. Segundo, la atmósfera terrestre provoca que la luz de las estrellas más débiles o muchísimo más lejanas se apague conforme cruzan la atmósfera y esto reduce drásticamente el número que podemos ver en el cielo. Y tercero, las colosales distancias del espacio hacen que la inmensa mayoría de las estrellas resulten invisibles a nuestros ojos. Esto se refuerza con la ley del cuadrado inverso. Imagina que tienes un proyector a 1 metro de distancia de una pared. La luz se concentra en un área. Ahora, mueves el proyector a 2 metros de distancia de la pared. Ahora, el doble. Entonces, la luz que cubre la pared ahora es de unos 4 metros cuadrados, lo que significa que a cada metro le toca un cuarto de la luz original. A 3 metros la intensidad se reparte en 9 metros cuadrados, lo que significa que la intensidad por metro cuadrado es de un noveno que la original. Y si separamos el proyector a 10 metros de distancia, la intensidad de la luz por cada metro cuadrado se reduce a un centésima parte de la original. Con esto podemos llegar a una conclusión de que si duplicas la distancia y la intensidad de la luz, no va a ser la mitad, sino va a ser la cuarta parte. Esta ley es una de las razones principales por las cuales podemos sentir el calor del Sol, pero no podemos sentir el calor de, por ejemplo, Rigel, que es una estrella ubicada en la constelación de Orión. Rigel es una supergigante azul que emite 100.000 veces más luz que el Sol, pero está a 860 años luz, por lo que su luz se diluye tanto que nosotros simplemente la vemos como un punto brillante en el cielo, sin sentir su calor. Sin embargo, las estrellas pueden engañarnos. A veces la estrella más brillante no significa que sea la más cercana o la más grande. Una estrella muy pequeña pero cercana se puede ver más grande y más brillante que una estrella que está más lejana, que pero podría ser una supergigante azul, pero por estar muy lejos, nosotros la vemos menos brillante. Pero, ¿cómo nacen las estrellas? Todo empieza con una nebulosa, donde hay los materiales suficientes para crear una estrella. Entonces, estos materiales se empiezan a juntar en un solo punto, aumentando su densidad, por lo tanto su masa y por lo tanto la gravedad, atrayendo cada vez más materiales a ese mismo punto. Este mismo punto empieza a aumentar su temperatura y las cosas a su alrededor empiezan a girar, generando un disco y una protoestrella.
en un proceso que dura varios millones de años. Cuando la temperatura del centro alcanza de 10 a 15 millones de grados Celsius, los átomos empiezan a fusionar, creando helio y liberando una gran cantidad de energía. El momento en el que aparece la fusión nuclear de átomos ligeros, como el hidrógeno, es cuando nace como tal una estrella. A partir de este momento, la energía generada por la fusión nuclear entra en equilibrio con la fuerza de gravedad generada por la misma estrella, evitando que ésta colapse en un equilibrio, en un fino equilibrio que puede durar de millones a billones de años. Y este equilibrio depende del tamaño de la estrella, pues entre más grande, menor tiempo vive, y entre más pequeña, más tiempo vive. Ahora, las estrellas suelen morir de una forma bastante dramática y su muerte depende de qué tipo de estrella sea y sobre todo su masa. Cuanta más masa, más rápida y más violenta es su agonía, pero igual es más hermosa. Podemos definir al menos 5 tipos de muertes de estrellas según su masa. Y empezamos por las estrellas de masa muy baja. Las enanas blancas y marrones queman su combustible de manera muy lenta en un proceso que suele durar billones de años hasta que se convierten en las frías enanas blancas de helio, hasta llegar últimamente a las muy frías y apagadas enanas negras. Y ojo que estas últimas son teóricas, pues como dije, el tiempo que tardarían las enanas blancas en apagarse o morir finalmente es de billones de años. El universo solo tiene 13.800 millones de años. O sea, no hemos pasado del billón. Entonces, teóricamente, no existe ninguna enana blanca que haya pasado a ser una enana negra. Pasando a la siguiente categoría, tenemos a las estrellas de masa media. Entre estas están estrellas como el Sol. Cuando una estrella como nuestro Sol agota su combustible de hidrógeno, ésta se hincha formando una gigante roja. Curiosamente, en el caso de nuestro Sol, en aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará su combustible de hidrógeno y se expandirá en una gigante roja, engullendo a los 3 planetas interiores, incluyendo la Tierra, obviamente. Pero siguiendo, una vez que la estrella se convierte en una gigante roja, su núcleo se va a contraer para poder quemar combustibles más pesados como el helio, hasta que quemar estos combustibles ya no sea sostenible. Una vez que se alcance este punto, la estrella se va a volver inestable y perderá la batalla contra la gravedad. Entonces la gravedad empujará hacia el centro y la estrella empezará a liberar sus capas exteriores, hasta reducir su tamaño y convertirse en una enana blanca. Y ya no tengo que explicarles qué es lo que pasa con una enana blanca. Pasando a la siguiente categoría, tenemos a las estrellas masivas. A diferencia de las categorías anteriores de estrellas, estas tienen la gravedad suficiente para fusionar elementos más pesados hasta llegar al hierro. Una vez que llegan al hierro, su fusión ya no libera energía, sino que la absorbe. Entonces, en una fracción de segundo, la estrella se vuelve inestable y pierde la batalla contra la gravedad, por lo que colapsa y genera una de las explosiones más increíbles y hermosas del universo, una supernova. El resultado de esto es la expulsión de mucho gas y polvo cósmico y la creación de una de las cositas más violentas que puede haber en el universo, una estrella de neutrones. Estas, como su nombre lo dice, están formadas por neutrones en su mayor parte, son muy violentas, pero también son muy pequeñas, a veces con un diámetro de 10 kilómetros. Giran muy rápido sobre su eje y tienen una masa y una densidad inclusive mayor que la del Sol, por lo tanto una gravedad colosal. Se dice que una cucharadita si pudiéramos tomar una cucharadita de esta estrella, pesaría millones de toneladas aquí en la Tierra. Pasando a la siguiente categoría, vamos a meternos a las ligas mayores de las estrellas. Las estrellas supermasivas. Estas estrellas enormes, monstruosas y titánicas que si ponemos en una comparación, el Sol sería un granito de arena y una estrella supermasiva sería un balón de fútbol. Están enormes estas estrellas.
Estas pueden morir de dos maneras distintas. La primera, si el núcleo no es lo suficientemente denso para rebasar los límites físicos, forma una estrella de neutrones. Pero si el núcleo de la estrella es súper denso y la masa que colapsa es colosal, ni siquiera la fuerza nuclear fuerte puede detener a la gravedad. La materia se empieza a aplastar infinitamente en un mismo punto, rebasando los límites conocidos del tejido del espacio-tiempo, llevando a una singularidad de la que ni siquiera la luz puede escapar, un agujero negro. A este límite físico se le conoce con el nombre de el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Por último, entramos a la última categoría de las estrellas según su masa, las estrellas hipermasivas. Y si las supermasivas ya eran demasiado masivas, las hipermasivas son todavía muchísimas veces más masivas. Estas estrellas de pesadilla tienen una particular forma de morir, al igual que tienen una vida bastante corta, de 1 a 3 millones de años. Una vez que agotan su combustible, el núcleo superdenso y absurdamente caliente de estas estrellas provoca que los fotones se conviertan en electrones y positrones, o sea, materia y antimateria. Esto hace que la presión interna caiga de golpe y la estrella colapse rápidamente, culminando con una explosión colosalmente absurda otra vez. Y curiosamente, este tipo de estrellas no dejan ningún vestigio, no dejan estrellas blancas, no dejan enanas blancas, enanas marrones, estrellas neutrones, ni agujeros negros. Esta singular forma de morir por parte de una estrella tiene el nombre de supernova por inestabilidad de pares. Ahora pasemos a 5 curiosidades poco conocidas de las estrellas. Aunque solemos pensar en el espacio como un lugar vacío y muy silencioso, en realidad no es muy silencioso que digamos. Las estrellas y los agujeros negros, las explosiones, las supernovas, las fusiones de agujeros negros, las fusiones de estrellas provocan un fondo de ondas gravitacionales, un zumbido conocido como el fondo estocástico. Este zumbido siempre está presente. Este zumbido es una vibración constante del espacio-tiempo provocada por la suma de millones de eventos cósmicos ocurridos a lo largo de millones de años, aunque principalmente por el choque de agujeros negros supermasivos. Aunque solemos pensar en las estrellas como objetos que se mueven muy lentamente, pues son demasiado grandes, existen estrellas que se pueden mover pero muy rápido, conocidas como estrellas hiperveloces, las cuales fueron expulsadas de los centros de sus respectivas galaxias, empezando a vagar en el espacio intergaláctico. En el universo se tiene conciencia de lo que podríamos llamar el diamante más grande que existe y que es prácticamente una estrella muerta. En la constelación de Centaurus, a 50 años luz de la Tierra, se encuentra BPM 37093, también apodada cariñosamente como Lucy, inspirada en la canción de los Beatles. Se trata de una enana blanca, puesta principalmente de carbono e oxígeno, cristalizados. Debido a la inmensa presión, su núcleo se ha convertido efectivamente en un gigantesco diamante del tamaño de la Tierra, que pesa unos 5 por 10 a los 99 kilogramos. Ahora, muchas veces pensamos que las estrellas en el cielo son las estrellas que estamos viendo tal y como son en este preciso momento, pero en realidad lo que estamos viendo son su luz que nos llega después de millones de años de haber pasado por el espacio hasta llegar hasta nosotros. Inclusive nuestro ejemplo más cercano es el Sol. La luz que recibimos del Sol es la que recibimos desde hace 8 minutos. Es decir, estamos viendo al Sol tal y como estaba hace 8 minutos. O si queremos un ejemplo más drástico, podemos elegir a la estrella Betelgeuse a 642 años luz de distancia. Es decir, la luz que estamos recibiendo ahora mismo es tal y como era hace 642 años. También en el universo existe lo que se conoce como el vampirismo estelar. Y se trata de sistemas binarios de estrellas en la que una estrella es muchísimo más grande y otra estrella es muchísimo más pequeña. Y la estrella más grande roba el combustible y los materiales de la estrella más pequeña, haciendo que la estrella más grande se rejuvenezca, así alargando su vida artificialmente, mientras que la otra estrella se marchita y se reduce a una triste enana blanca. Y bueno amigos, eso sería todo por el momento.
Quiero comentarles que esta es solo la primera parte de dos que quiero hacer del tema de estrellas. Así que nos vemos en la siguiente parte. Espero que se encuentren bien en cual sea el momento que estuvieran viendo este video. Y nos vemos hasta la próxima.